100 años de soledad, capítulo 6. Mira, la demora fue que Aureliano cogiera el cargo de coronel. El man promovió 32 levantamientos, todos los perdió. Tuvo 17 hijos, todos varones, con 17 mujeres distintas. A todos se los mataron la misma noche, salvo uno que logró escapar, pero lo mataron antes de que cumpliera los 35 años. Aureliano se escapó de 14 atentados, de 73 emboscadas y de un pelotón de fusilamiento. Rechazó la orden al mérito que le iba a dar el presidente y fue ascendido a comandante de las fuerzas revolucionarias, convirtiéndose en el hombre más temido por el gobierno. La única herida que recibió fue cuando, al firmar el tratado de Neerlandia que ponía el fin a la guerra, se disparó a sí mismo con su revólver, pero la bala lo atravesó sin tocar ningún órgano vital. El que se andaba como medio loco era Arcadio. Cuando Aureliano se fue de Macondo, le dijo a él: hey, quédate encargado del pueblo. Pero el man se cogió la vaina como que muy en serio. Se hizo su propio uniforme con insignias y toda la vaina. Cogió a todos los pelados a los que él les daba clase, los uniformó, les dio armas y los puso a patrullar por el pueblo. El man empezó a implementar una serie de medidas dictatoriales en Macondo. A la gente no le caía muy bien, como por ejemplo ordenó el servicio militar obligatorio para todos los hombres, dijo que todos los animales que estuvieran en la calle después de 6 de la tarde eran de dominio público y le impuso a todos los hombres la medida de que tenían que usar un brazalete rojo en el hombro. El man estaba tan montado en la película que puso a todos los pelados que él había entrenado a que practicaran para hacer fusilamientos. Los ponía en un pelotón a dispararle a unos espantapájaros. La gente creía que eran cosas de pelado, que eso se le iba a pasar después. Pero un día de eso fue Arcadio donde Catarino y el trompetista lo recibió con un sonido como de burla y todo el mundo se echó a reír de él. Así que Arcadio, sin pensarlo dos veces, lo mandó a fusilar. Y así fue, lo mataron. Úrsula le ha cogido tanta rabia a ese pelado que cada vez que lo veía en la calle le gritaba asesino. Pero el man siguió cometiendo sus atrocidades, convirtiéndose, dicen, en el gobernador más cruel que ha tenido Macondo en toda su historia. Un día, Apolinar Moscote dijo en público: ahí tienen a su gobierno liberal. Herda, ¿pa' qué fue eso? Cuando la vaina llegó a los oídos de Arcadio, se fue a buscarlo a su casa, cogió a las hijas, las golpeó y sacó a Apolinar arrastrado y lo amarró en un cepo para fusilarlo. Cuando Úrsula se enteró de la vaina, esa mujer se prendió en candela y se fue para allá donde tenían a Apolinar Moscote amarrado, que lo iban a fusilar. Se puso en la mitad y le dijo a Arcadio: atrévete, dispárale, me tienes que matar a mí también, hijo de mala madre, le decía. Mira, y va sacando Úrsula una correa y corre que te cojo. Ha sabido encender a Arcadio a juetazo, que el man terminó enrollado en un rincón llorando de la rabia. Úrsula cogió, desamarró a Apolinar, se lo llevó para su casa, liberó a los demás presos y a partir de ese momento ella fue la que gobernó en el pueblo. Por otro lado, el compromiso de Amaranta y Pietro andaba medio embolatado. Bueno, ya sabemos el rollo de que ella andaba enamorada de él, pero Pietro Crespi se iba a casar con Rebeca, después llegó José Arcadio, se llevó a Rebeca, Pietro Crespi quedó de un chispero y le echó los perros a Amaranta. Amaranta no sabía si sí, si no, pero el man iba a visitarla todos los días para echarle el cuento. Le llevaba regalos, le hablaba bonito, le escribía poemas, pero la pela andaba como aburrida. Y ajá, el man todo emocionado, él creía que se iba a casar con ella, hasta que un día le dice: mira, Amaranta, yo no aguanto más, nos casamos el otro mes. Amaranta se lo quedó mirando y le quitó las manos. Ira, ni loca me caso contigo, fue lo que le dijo. Herda, loco, pobre man, se ha puesto a llorar a moco tendido ahí delante de ella, la propia humillación. Pero esa muchacha ni se conmovía, lo que le decía: mira, si de verdad me quieres, no regreses a esta casa. Pero el Pietro iba todos los días a llorarle a la casa y Amaranta ni le paraba bola. Dicen que un día el hermano de Pietro fue a abrir el almacén y se encontró con todas las cajas musicales abiertas. Los relojes estaban detenidos y Pietro Crespi estaba en la mitad con las muñecas cortadas y las manos metidas en una palangana. Mira, eso fue la tristeza y la vergüenza para Úrsula, porque Amaranta ni siquiera fue capaz de ir al velorio, por lo que Úrsula decidió mejor no interesarse más en ella. Al punto que ni siquiera la determinó cuando un día ella salió de su habitación y puso las manos en un fogón de brasas ardientes hasta que sintió el olor de su propia carne chamuscada. A partir de ahí se le veía siempre con una venda amarrada en la mano. Mira, con Arcadio pasaba algo particular. El man había sido criado prácticamente como hijo de nadie. O sea, él no sabía quién era su mamá, no vivía con el papá, la abuela de vez en cuando lo atendía, el único que le paraba bola era Melquiades y el viejito se había muerto. Por si fuera poca su tragedia, el man termina sintiéndose atraído
de su mamá, porque él no sabía que era ella. Tanto que un día intenta someterla a la fuerza, intenta meterla a su hamaca, y ella pasafase le dice que mejor no porque era de día, que no sé qué, que después le iban a ver, que esperara la noche y ella llegaba. Sin embargo, la que llegó en medio de la penumbra fue una jovencita mandada por Pilar, que se llamaba Sofía de la Piedad. Ella termina convirtiéndose en la amante de Arcadio y hasta tienen una hija. Pero los únicos que se enteraron de esa vaina fueron José Arcadio y Rebeca, quienes llevaban un buen rato viviendo en su casa cerca del cementerio, en donde José Arcadio se había apoderado de prácticamente todas las tierras de ese lado del pueblo, o sea, todas las tierras más fértiles estaban de ese lado, y José Arcadio no le importó cerca, no le importó nada, fue tumbando y dijo que toda esa vaina era de él, que como eso lo había fundado su papá, él tenía todo el derecho a reclamar. Al punto que el man se pone de acuerdo con Arcadio, que el man tenía como cierta autoridad para titular los predios a su nombre. Que cuando Aureliano regresa, él se da cuenta que el hermano es dueño hasta del cementerio y que Arcadio es el que cobra los impuestos, incluso hasta por enterrar a los muertos. Y lo peor aún es que el man cogía los impuestos y se los embolsillaba. Claro, el man se construyó la mejor casa que se había construido en Macondo. Úrsula, más avergonzada, le gritaba en plena misa: "Tú lo que eres un ladrón". Fue ahí cuando quiso escribirle una carta a Aureliano para ponerlo al tanto de la situación, y en esos días ella se entera de lo que realmente estaba pasando en todo el país. Un día llegó una viejita en un burro preguntando por Arcadio. En realidad, cuando la viejita se presenta en el cuartel, Arcadio se da cuenta que en realidad era un man, que era un coronel. Aureliano lo había mandado encubierto para que le dejara un mensaje, que lo más probable era que en esos días llegaran las tropas del otro ejército y iban a intentar tomarse el pueblo. Entonces le mandó a decir a Arcadio que como no tenían suficientes hombres para defenderse, que no pusiera resistencia y que más bien negociara la vida de todos los habitantes. Arcadio no le creyó nada de lo que dijo el supuesto mensajero y metió al man en la cárcel. A los pocos días se le metieron en la madrugada y se va formando la plomacera en Macondo. Era un grupo de 50 hombres liderado por Arcadio contra todo un ejército. Claro, los manes fueron aniquilados en menos de media hora. Arcadio fue capturado y condenado a morir fusilado. En ese momento solo pudo pensar en Úrsula, en José Arcadio, en su hija de 8 meses que no tenía nombre, en su esposa a la que había dejado salando un venado para el almuerzo. De hecho, en su última voluntad dijo: "Díganle a mi mujer que le ponga a mi hija el nombre de Úrsula". Camino del cementerio, bajo la llovizna persistente, Arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante. La nostalgia se desvanecía con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad. Solo cuando le ordenaron ponerse de espaldas al muro, Arcadio vio a Rebeca con el pelo mojado y un vestido de flores rosadas abriendo la casa de par en par. Hizo un esfuerzo para que lo reconociera. En efecto, Rebeca miró casualmente hacia el muro y se quedó paralizada de estupor y apenas pudo reaccionar para hacerle a Arcadio una señal de adiós con la mano. Arcadio le contestó en la misma forma. En ese instante lo apuntaron las bocas ahumadas de los fusiles y oyó letra por letra las encíclicas cantadas de Melquiades y sintió los pasos perdidos de Santa Sofía de la Piedad Virgen en el salón de clases, y experimentó en la nariz la misma dureza del hielo que le había llamado la atención en las fosas nasales del cadáver de Remedios. ¡Ah, carajos!, alcanzó a pensar. Se me olvidó decir que si nacía mujer le pusieran Remedios. Entonces, acumulado en un zarpazo desgarrador, volvió a sentir todo el terror que lo atormentó en la vida. El capitán dio la orden de fuego. Arcadio apenas tuvo tiempo para sacar del pecho y levantar la cabeza sin comprender de dónde fluía el líquido ardiente que le quemaba los muslos. ¡Cabrones!, gritó. ¡Viva el Partido Liberal!